Buenas noches, tardes, días, en el momento que sea que nos vean. Les tengo una mala noticia. Y la mala noticia es que el programa lo voy a hacer hoy yo, mano. No se asusten, no se asusten, no se asusten. Y voy a hacer el programa yo hoy por una sencilla razón. Y es que la semana pasada, y ante eso les ofrecemos mil disculpas, la semana pasada por un tema de salud de mi parte no fue posible ni grabar ni informar que íbamos a estar fuera del aire. Y esta semana es Enrique el que está indispuesto, así que eh, preferimos hacerlo igual conmigo solo porque no estaba bueno que hiciéramos que tuviéramos 2 semanas sin que el programa estuviera al aire, así que decidimos hacer el programa conmigo. Esta vez, tratemos de que sea solo por esta vez y la semana que viene esperemos que ya una vez recuperado Enrique lo tengamos nuevamente aquí con sus aportes. Así que esta semana yo voy a hablar de una cosa que voy a hablarla yo, pero no la voy a hablar yo. Yo voy a dejar más bien que sea nuestra amiga, nuestra querida amiga Laura Arroyo, la que diga una cosa que la verdad prefiero que lo diga otra persona que lo dice mejor que yo. Así que, en principio, escuchemos a Laura. Es un spot más o menos de unos 5 minutos en el que ella habla acerca de las elecciones en Colombia, porque por ahí nos vamos a ir. Y luego volvemos acá y conversamos, si les parece. Así que vamos a escuchar a Laura. No siempre es fácil escribir un cierre. Hay mañanas como esta en la que además este espacio demanda aún más responsabilidad. Por un lado, rigor, que parece que esta mañana hace falta por muchas redacciones periodísticas. Por otro lado, mirada amplia, foto grande, la capacidad de delinear una tesis en función de un análisis político lo más fino posible en tiempos donde todo también analizar es urgente. Primero lo primero. Abelardo de la Espriella no ha ganado las elecciones en Colombia. Repito, Abelardo de la Espriella no es el presidente de Colombia, porque los resultados oficiales no existen aún. Lo digo para los despistados que no dejan de decirlo en medios y en redes sociales. El conteo oficial, el escrutinio real, todavía no ha terminado y las impugnaciones, debido a las irregularidades registradas durante toda la jornada de ayer, serán determinantes, precisamente porque el preconteo en Colombia, que es una foto, no un resultado final, señala un margen muy pequeño de diferencia entre ambos candidatos. Ahora bien, sabemos que la disputa es por el relato, que precisamente en este momento de limbo sobre los resultados colombianos, al candidato trumpista, al ultraderechista de la Espriella, le conviene situarse como ganador ya mismo, relato. Y no es casual que cuente para ello con el invalorable apoyo de la ultraderecha internacional. Lo han reconocido y felicitado desde su jefe Donald Trump hasta el líder ultra español Santiago Abascal, pasando por supuesto por su referente Javier Milei o la también ultraderechista Giorgia Meloni en Italia. La estrategia es clara, se gana en el discurso, se gana en el titular, se gana en el relato, aunque las cifras aún no estén. Y por eso el papel de la mayoría de medios de comunicación esta mañana es lamentable, desde el grupo Prisa hasta los habituales medios del ecosistema mediático de derechas que han anunciado a un ganador antes de tiempo y así contribuyen a la estrategia de la Espriella. Pero queridos amigos, no me sorprende en lo absoluto, porque hicieron lo mismo hace 2 semanas con las elecciones peruanas. Y esta es la clave más importante de esta mañana. Llevamos tiempo analizando el plan de Donald Trump para la región. Un plan que no solo es imperialismo al estadounidense, sino que es imperialismo sionista, es decir, imperialismo genocida, librándose en nuestra región. La Via Yala como epicentro de una disputa geopolítica internacional donde los Estados Unidos no han tardado en poner todas sus garras a operar para intervenir nuestros territorios. El plan lo ha anunciado el mismísimo jefe Donald Trump en su documento de seguridad nacional a finales del año 2025. Make Latin America my backyard again. Hagamos a América Latina mi patio trasero otra vez. Sí, el plan es clarísimo. Está escrito, está anunciado y está siendo implementado ya. Pero confieso, hermanos y hermanas, que a lo mejor hemos hablado más del plan que del método. Así que hoy hablaremos del método Donald Trump. Hay ya un patrón de conducta electoral en nuestra región que evidencia el método. Primero, Donald Trump elige a su candidato. Segundo, pone a toda su maquinaria económica y mediática, especialmente al servicio de ese candidato. Tercero, anuncia él mismo su apuesta de cara a las elecciones para intervenir en el estado de ánimo electoral, ya sea a través del miedo, como hizo en las legislativas argentinas, señalando que si no ganaba la lista de Milei, habría que dar menos dinero al país del sur, ya sea a través de la intervención directa, como en Honduras, con ese indulto al narcotraficante Juan Orlando Hernández. Pero ahora estamos viendo la otra pata del método, la que se implementa en aquellos lugares donde es evidente que el candidato trumpista no tiene todas las de ganar, donde la disputa está muy abierta, donde es más que probable que gane la candidatura antitrumpista, es decir, la soberana. ¿Qué une a Colombia con Perú en este momento? No nos une la diferencia de votos que sea reducida. Esto es política, esto no es matemática. Lo que nos une es que las irregularidades se encuentran situadas en el voto exterior, que nunca, repito, nunca ha definido las elecciones.
En Perú, Keiko Fujimori gana fuera, no dentro del Perú. Y curiosamente, el voto estadounidense es clave, como también lo es la presencia del embajador estadounidense en suelo peruano, muy preocupado en visitar las instalaciones de las sedes electorales en plena disputa por el conteo oficial en mi país. La candidatura de Roberto Sánchez ha pedido ya la anulación de más del 80% de votos peruanos en Estados Unidos por las irregularidades en todo el proceso. Además, han presentado una denuncia constitucional contra el ministro de Relaciones Exteriores debido a que alteraron las condiciones bajo las cuales se procesaron los votos de los peruanos y peruanas en el exterior. ¿Te suena Colombia? Hay algo que rima esta mañana, ¿verdad? En Colombia, la votación del exterior está siendo especialmente relevante otra vez y los Estados Unidos están en el centro de la polémica. Curioso, ¿verdad? El candidato Iván Cepeda ha tenido la rapidez que corresponde en este caso, sobre todo cuando los pueblos hermanos nos miramos y vemos que no solo tenemos un mismo adversario, sino que nos están atacando de la misma manera, el método Donald Trump. Cepeda ha anunciado la impugnación de mesas y el presidente Gustavo Petro ha respaldado la iniciativa, así como ha señalado que se deben impugnar las mesas instaladas en los Estados Unidos y las que hayan resultado afectadas por el cambio del IP de los servidores al servicio computacional del preconteo. El presidente Petro lleva denunciando el software vulnerable de los hermanos Bautista. Curioso, ¿no? Que en dos elecciones donde la disputa sería reñida, pero sobre todo donde la posibilidad de vencer al candidato trumpista era más posible, veamos un patrón. Por eso este cierre es difícil de escribir, amigos y amigas. Porque así como las elecciones ya no son nacionales, sino regionales, y así como el adversario también es común a toda la región, esta mañana vemos que el método de intervención también lo es. Perú y Colombia nos están recordando algo que nunca debimos perder de vista. Nuestras democracias están intervenidas. Y si una democracia está intervenida, no es democracia. Bienvenidos a la era del imperialismo sionista en la región. Bienvenidos al método Donald Trump, que el voto exterior se haga cargo de hacer ganar al candidato del imperio. Vistas así las cosas, creo que toca arreciar el tono y el análisis. No solo subir el volumen, sino subir la apuesta. Si nuestras democracias están intervenidas, el juego electoral ya no lo es. No olvidemos que el resultado, tanto en Perú como en Colombia, resulte lo que resulte a esas alturas, ya ha perdido legitimidad. Y ese es también un objetivo de Donald Trump. Caos, deslegitimidad, duda, desorden. Ese es el panorama que tenemos ahora en nuestra región y por lo mismo no nos vale ya el habitual respetemos las reglas del juego. ¿Cuáles reglas? ¿Las que ya rompió los Estados Unidos? ¿Qué orden? ¿El que ya no existe? ¿Qué instituciones? ¿Las que ya han sido intervenidas? ¿Qué democracia nos queda? Me temo que va quedando cada vez más claro que la democracia hoy ya no es ir a votar, que hay que hacerlo, pero que lo urgente está fuera de los colegios electorales, las ánforas y las cédulas de votación. La democracia hoy, para dejar de estar intervenida, necesita de los pueblos haciendo política en contra de la intervención. Y eso ya no se garantiza yendo a votar. La similitud en la foto electoral del caso peruano y colombiano no es un accidente. Y haríamos mal esta mañana en no analizar este detalle. ¿Qué nos anuncia esta similitud en dos procesos tan cercanos en el tiempo? Que los Estados Unidos ya han implementado su plan, que ya estamos intervenidos y que por tanto la disputa hoy tiene que ser de otro tipo. La buena noticia, por mirar el vaso medio lleno esta mañana, es que si el método Trump cruza fronteras y pone a nuestra Piayala en la diana, nuestra resistencia también puede hacerlo. Ese es el momento en que los pueblos nos ponemos de acuerdo. Bolivia, Perú, Colombia. Estamos llamados a unir nuestras manos ahora mismo. Sí, he dicho manos, no solo voces. Los tiempos han cambiado, pero nunca nos han derrotado. Esta vez tampoco podrán. Hasta mañana. Bueno, yo creo que difícil decirlo mejor de lo que lo dijo ella o de lo que ella está diciendo. Estoy tratando de nivelar el volumen de mi micrófono porque recibí comentarios sobre la última emisión en la que me decían que mi micrófono estaba bajo y bueno, entonces estamos tratando de corregir eso. Pero bueno, finalmente yo lo que quiero agregarle a la editorial que hace Laura Arroyo en Canal Red, que además es acertadísima, simplemente es una cosa respecto específicamente al caso colombiano. Quiero explicar algo de manera muy breve y es ¿qué fue lo que se anunció? Exactamente igual que en Perú, exactamente igual que en Honduras. Lo que hay en este caso son sistemas electrónicos digitalizados de un preconteo electoral que lo que hace es que recibe un informe de cada mesa y de manera sistematizada reúne esos datos para generar un resultado. Este resultado es un resultado preliminar porque no es el resultado oficial. Si bien viene de fuentes oficiales en las mesas, el resultado en sí mismo, es decir, la suma matemática del número de votos, no es el resultado oficial porque no es el conteo oficial. Entonces, en el proceso entre que se cierra la mesa y se recibe la información en el software del preconteo, hay una intervención. De hecho, se está demostrando que en muchos casos una cosa es el formulario que se envió
al sistema de registro del preconteo y otra cosa es el formulario físico. Hay discrepancias entre los dos y eso únicamente se puede verificar haciendo los conteos manuales, que es lo que está ocurriendo acá. Entonces, lo que se ha hecho siempre ha sido dar los resultados a partir del preconteo. ¿Por qué se toman como válidos? Porque la diferencia, la discrepancia entre los resultados emitidos en el preconteo y los resultados que terminan siendo los oficiales en el escrutinio, generalmente es muy baja, estadísticamente es muy baja. Eso quiere decir que puede tener un margen de error que puede ser de menos del 3, 2%, incluso el 1%. En este caso, en las elecciones en Colombia, que es lo mismo que está ocurriendo en Perú, ese margen de error de menos del 1% es la diferencia que lleva un candidato sobre el otro. Es decir, en este caso, Abelardo de la Espriella está ganando por menos de un punto, 0,95% en el preconteo. Por lo tanto, es necesario ir a las mesas, ir a las actas, hacer el conteo manual para saber, esto lo resultaremos sabiendo seguramente al finalizar esta semana, exactamente cuántos votos tuvo ya en físico. En este momento, la información que yo tengo es que se han logrado recuperar más de 50.000 votos. 50.000 en una diferencia de 225.000 votos es importante. Por eso, Laura Arroyo dice que Abelardo de la Espriella no es el presidente porque efectivamente no lo es. En este momento no hay un resultado oficial. Y efectivamente ella habla de un hecho político generado que es lo que continúa diciendo ella que viene a ser parte de todo este plan estructural. Así que lo que está ocurriendo en Colombia es esto y además una sola cosa para terminar esta disertación y es que desafortunadamente al generar este hecho político, la derecha y la ultraderecha han estado convenciendo a la población que no se informa mucho, eso hay que decirlo, no solamente en Colombia, prácticamente en ninguna parte, que no sabe que lo que se dio el domingo en la noche fue un resultado preliminar y no el resultado oficial. Cuando haya un resultado oficial, si este resultado oficial no es la confirmación de la presidencia de Abelardo de la Espriella, sino que es el cambio por la victoria de Iván Cepeda, desafortunadamente, y hay que decirlo, se va a generar una ola de violencia que, bueno, es responsabilidad de quienes salieron a anunciar victorias de manera apresurada. Porque desafortunadamente esto termina ocurriendo siempre llevando a exactamente el mismo lugar y es al ejercicio de la violencia de un sector sobre otro, que no es nuevo, que no es una cosa que tiene que ver con la polarización en la que está el mundo en este momento, tiene que ver con la historia política de Colombia. Y esto es una cosa que ha ocurrido también en otros lugares. Y además esto, como lo decía Laura Arroyo anteriormente, tiene que ver con un plan que se ha formulado desde los Estados Unidos y que está cumpliendo su objetivo. Por eso es fundamental ver todo lo que hay alrededor de esto ahora. Por eso es fundamental ver qué pasa con Rodrigo Paz en Bolivia, los niveles de movilización, la excepcionalidad que él ya determinó, ya logró organizar sus fichas para que pueda declarar el estado de excepción y reprimir la libertad, lo que está ocurriendo con Casta en este momento y el caso clínico que en este momento está viendo el mundo entero, aunque esté fingiendo demencia con lo difícil que le queda, y es el caso de la Argentina. Así que en este momento Latinoamérica es un lugar bajo asedio, bajo un asedio implacable, y que tal como lo dijo Laura Arroyo, está en la vía de convertirse en el patio trasero de los Estados Unidos como herramienta política del gran poder económico, que en este caso está concentrado en el sionismo, en esa perspectiva de nación cruel que no tiene nada que ver ni con creencias religiosas, ni con creencias, ni con lugares físicos, ni con terreno, ni con tierra, ni están vinculados a un escenario nacional. Tiene que ver con poder, el verdadero ejercicio del poder, y esto es lo que estamos asistiendo hoy. Así que quiero pasar a que vean un video que tiene que ver justamente con esto de lo que estamos hablando y con la situación de Argentina. Quiero que me presten mucha atención, porque a esto hay que darle visibilidad. En Argentina, una persona cada 2 horas se suicida. Según los datos oficiales, en la Argentina se registró un récord histórico de suicidios. 14 por día. ¿Cómo llegamos a naturalizar esta tragedia? Porque cuando una sociedad empieza a perder la esperanza, cuando no llega a fin de mes, cuando se endeuda para comer,
Cuando trabaja todo el día y sigue siendo pobre, cuando se siente que no tiene futuro, eso también tiene consecuencias. La salud mental está atravesada por la economía, el trabajo, la vivienda, la posibilidad de proyectar una vida. Y mientras todo esto pasa, el gobierno nacional decidió recortar partidas para salud mental. Según distintos informes, la inversión en salud mental cayó a niveles más bajos de los últimos tiempos. Y eso ya de por sí representa una inversión muy inferior a la que prevé la legislación vigente. ¿Cómo puede ser que tengamos recursos para tantas cosas y no para la desesperación de la gente? Cuando alguien está destruido emocionalmente, no es libre. Nadie es libre cuando tiene que tener 3 trabajos y no puede pagar el alquiler. Nadie es libre cuando se endeuda para comer. Nadie es libre cuando siente que el futuro se convierte en una amenaza. Cerca del 80% de los suicidios son hombres. Y esto también nos obliga a discutir las masculinidades. Porque durante décadas se les enseñó que tenían que proveer, que no podían llorar, que no podían pedir ayuda, que tenían que resolver solos. Y cuando el sistema económico los expulsa, porque pierden el trabajo, o no pueden mantener ese mandato imposible, muchas veces el sufrimiento aparece de las formas más trágicas. La salud mental no se resuelve con frases motivacionales, no se resuelve diciéndole a la gente que se esfuerce más, no se resuelve culpando al individuo, se resuelve en comunidad, con políticas públicas, con acceso a tratamientos, con trabajo, con educación, con derechos. Y sobre todo con una sociedad que se involucre, que vuelva a decirle a alguien que está sufriendo que su vida vale. Porque detrás de cada número hay una familia, hay amigos, y sinceramente yo creo que una sociedad debería alarmarse mucho más por esto que por índices financieros. Porque cuando una persona siente que la salida es dejar de existir, el problema ya no es individual, es colectivo. Y mirar para otro lado también es una decisión política. Yo me tomo este atrevimiento para poner el tema en la mesa. Si vos o alguien que conoces está atravesando una crisis emocional o pensamientos suicidas, pedir ayuda es importante y urgente. No hay vergüenza en necesitar acompañamiento. El autor de El otro Luis regresa con un desafío inquietante. Revolución. Cómo romper paradigmas y salvar al Uruguay. Un tsunami tecnológico ya llegó y puede dejar a cientos de miles sin trabajo. No es ciencia ficción, está pasando. Enrique Ortega Salinas plantea algo que nadie se anima. Una reforma total del sistema. Político que necesita fueros no merece cargos. Un país pequeño no necesita pensar pequeño. Romper paradigmas o sucumbir con ellos no es un libro. Es un desafío, porque el futuro no espera y nos queda poco tiempo para reaccionar. Un planteo electrizante, una advertencia urgente, un libro que no te dice lo que querés escuchar, sino lo que necesitas entender. Abre tu mente. Pues sí, otra vez yo. Difícil la cosa, ¿no? Complicado. Pero bueno, este programa será muchísimo más breve por evidentes y obvias razones. Enrique en algún momento me ha planteado que conversar acerca de mi vida y de mi historia, pero es una cosa rarísima, la verdad se los digo, me sentiría muy raro. Más bien yo les quiero dejar esta, como principalmente con la intención de interactuar con ustedes, porque la verdad para mí es importante todo lo que pasa. Saben que yo los leo los comentarios, a algunos los toman joda, a otros no tanto. Pero principalmente sí estoy en la idea de leer lo que ustedes escriben acerca de lo que nosotros hacemos, porque pues finalmente de eso se trata. No es un ejercicio de pararnos o sentarnos nosotros de este lado simplemente a decir lo que se supone que sabemos, sino que además es un ejercicio también de cambiar de lugar, porque nosotros también somos espectadores. Entonces, como espectadores nosotros tenemos una serie de inquietudes acerca de la gente que vemos del otro lado y que nos gustaría saber. Así que más bien yo les dejo a ustedes la tarea de que si tienen alguna curiosidad acerca de mí o algún tipo de intercambio, lo comenten. Digan, oye, Germán, no sé, ¿qué desayunas? No, mentira, no lo sé. No lo sé, la verdad no lo sé. Y conversamos. Creo que esto funciona más fácil así, por lo menos para mí. Funciona más fácil así.
Y por otro lado, nuevamente en este espacio, agradecerles a ustedes. Mira, voy a poner el súper con mi nombre porque se me olvidó ponerlo. Ahí está. Em, Agradecerles a ustedes nuevamente la energía que le ponen a esto, a mi sección específicamente, porque es algo de verdad bastante gratificante hacer este ejercicio de conversar con ustedes. No ha llegado Leonor a esta hora, ella suele llegar más o menos sobre esta hora. Leonor, para quienes no lo saben, en el último programa ella hizo una intervención muy acertada además sobre el tema del aborto como mujer, digamos, como cuerpo verdaderamente opinante sobre el tema, una autoridad para hablar sobre el tema. Ella hizo una intervención por invitación nuestra, es importante decirlo, porque creo que en algún momento ella me comentó que le habían preguntado cómo había sido la lógica, como que nosotros estamos hablando de eso y ella llegó a hacer claridades y realmente no, fue una invitación nuestra. De hecho, si ustedes ven el programa, fue Enrique quien le dijo, oye, ya que tú estás acá, es una grosería que nosotros, un par de machos, estemos hablando de algo sobre lo que con mucha mayor claridad vas a hablar tú, y efectivamente así lo hizo, fue una invitación nuestra. Pero hablemos de música, sería lo que me queda por el día de hoy. Hablemos de música y dado que la situación es la que es hoy y dado que aún en medio de que en Colombia haya una posibilidad, existe una posibilidad, no voy a hablarles de un porcentaje de posibilidad, pero existe una posibilidad de que los resultados terminen favoreciendo el proyecto progresista que ha ocupado el cargo de presidente con Gustavo Petro durante los últimos 4 años, favorezca a Iván Cepeda. Desafortunadamente, aún en ese escenario que podría ser el menos peor, digámosle así, ese tránsito va a ser un tránsito desafortunadamente que va a generar una convulsión que a mí me va a generar mucha tristeza porque es el dolor que tengo por mi país. Entonces, justamente en eso, como una persona que llora la tristeza que le da lo que ocurre en su país, Colombia, o en su país, Perú, o en su país, Argentina, o en su país, Bolivia, traigo justamente hoy a alguien que recoge para mí ese sentimiento de una forma que la verdad me es muy sentida. Esta canción recoge mucho ese sentimiento y además es un grande. Es un grande. Mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre el pueblo que él sueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. La guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con 1000 valientes. Él siente que el pueblo en su
inmenso dolor, hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. En mi país somos duros, el futuro lo dirá. Canta mi pueblo una canción de paz, detrás de cada puerta está alerta mi pueblo y ya nadie podrá silenciar su canción y mañana también cantará. En mi país somos puros, el futuro lo dirá. En mi país, que tibieza cuando empieza a amanecer. Dice mi pueblo que puede leer en su mano de obrero el destino y que no haya divino ni rey que le puedan marcar el camino que va a recorrer. En mi país que tibieza cuando empieza a amanecer. Yo lo sé, el sol del pueblo arderá, nuevamente alumbrando mi tierra. Final de este recital de Alfredo Zitarrosa, cumplido aquí en el estudio mayor de la televisión argentina. Bueno, ahí lo teníamos. ¿Qué más les puedo decir yo, muchachada? Desde el fondo del tiempo, otro tiempo llegará y esperamos eso, la verdad. Creo que todos en este continente esperamos eso, pero sobre todo esperamos estabilidad, esperamos que esto no sea un péndulo que vaya y viene de las propuestas más ultraneoliberales al progresismo, porque además hay que tener en cuenta que esto no es una cosa que esté debatiéndose entre extremos. También creo que es importante que podamos poner el ojo en eso. No se trata de que estemos debatiéndonos entre la ultraizquierda y la ultraderecha, porque no es verdad. Es algo que creo que ya yo he escuchado que la polarización lo que ha hecho ha sido que nos debatamos, que la sociedad se debata entre dos propuestas políticas extremas. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Hay una propuesta política extrema que sin duda lo es, y es la de acabar con el Estado y aplastar a todo lo que se le oponga. Esa es extrema, no hay duda de que esa es extrema. Pero por el otro lado, eso que hoy llamamos el progresismo, realmente creo que hay que retomar un poco de historia y darnos cuenta que realmente en la mayor parte de su esencia de lo que se trata es del retorno al Estado liberal. El retorno al Estado liberal, que era el que se encargaba de
su ciudadanía por medio de la salud, por medio de la cobertura en salud, por medio de la cobertura en educación. Las empresas públicas, las empresas que proveían los servicios públicos eran públicas, en el Uruguay lo siguen siendo, pero en países como Chile, como Colombia ya no, eso dejó de ser así. Entonces, no se está pidiendo tampoco la nacionalización absoluta del capital ni de las empresas. No, no. Se está pidiendo el retorno a un Estado liberal. Entonces, tampoco hay que pensar que de verdad es una lucha de extremos. Que dos posturas sean distintas no significa que sean extremas. Son posturas distintas solamente. Y lo que se está planteando acá, eso que nosotros hoy vemos, hoy tanta gente ve con ese miedo, realmente es una cosa que la mayoría de las sociedades ya la tuvo y que lo único que estamos tratando de hacer es tratando de llegar nuevamente a ese lugar y redistribuir un poco mejor las ganancias que está dejando el capital y el trabajo de las personas que viven en las sociedades. Es solamente eso, ¿no? Nadie está planteándose la expropiación absoluta de los capitales. No, no es así. Así que bueno, gente querida, con esta reflexión, con esta muy breve reflexión, yo los dejo, les dejo. Entenderán que bueno, ahora acá solo, sin Enrique también no es lo mismo. Le deseamos una pronta recuperación. Enrique, por favor, mejórate para que regreses. Hay que ganarse el salario, mano. Los millones, hay que justificar los millones de ingresos. No, hablando en serio, Enrique, mejórate. Cuídate y mejórate. Y la semana que viene te esperamos por acá. Sí, además que estoy un poco bajo de nota, ustedes también entenderán, porque sé que lo que viene no es bueno para la gente que quiero. Porque esto va a implicar, de confirmarse el resultado de la victoria de la Espriella, va a resultar ocurriendo que yo voy a tener que esperar un buen rato para volver a Colombia, así sea de vacaciones, porque no sé cómo va a estar la cosa ya, para mí específicamente. Así que veremos. Entonces, no sigan fachos, no voten a la derecha, no crean todo lo que ven en internet, quiéranse mucho, abracen a su familia, aliméntense bien, cepíllense los dientes, hagan pis antes de acostarse y nos vemos la semana que viene, ¿vale? Chao.